pierdas nuestra masterclass Maestros del Fogo. Este próximo 2 de agosto, en el Jardín de Fogo Bonito, desde las 3 p.m., aprende junto a nuestro chef ejecutivo a cocinar como un experto. Ven y disfruta de una copa de vino tinto, nuestro bar de caipiriñas y de un sabroso rodicio. Reserva ahora y vive la experiencia Fogo Bonito. Este programa es patrocinado por el restaurante Fogo Bonito, donde puedes deleitarte de los mejores cortes de carne al estilo brasileño y las mejores bebidas que puedes encontrar en su menú. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Por supuesto, estamos en el programa que explica de forma sencilla los diferentes problemas, dificultades, pero aquí se puede hablar de todo. Estamos hablando precisamente de el tercero es el invitado. Un gusto saludarlos también acá con el primero eres tú, el segundo yo y el tercer invitado es precisamente William Velasco, una figura que pues no es necesario presentarla porque es una figura que la conoce la gente porque ha narrado quizás varios, cientos o miles de partidos. Y es precisamente de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de ese tema tan emocionante, bien dicho, que es el fútbol. Pero, ¿qué pasa en El Salvador con el fútbol? Para ello, precisamente, está acá William Velasco. Pero antes vamos a escudriñar quién es William Velasco. Tú eres de Lo Vasco, ¿verdad? Así es. Una de las ciudades pictóricas más bellas que tiene la República de El Salvador. Los y los vasquenses, cuando ustedes visiten nuestra ciudad, llevamos un pensamiento aquí en la frente que dice: oficio noble y bizarro, entre todos el primero, porque en las artes del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre su primer cacharro. Ese es un eslogan que hay en la ciudad, y en cerámica entendemos el cacharro es el primer muñequito que tú haces, y después del cacharro viene la perfección. Nace la escultura, nace la cerámica popular, nace la cerámica tradicional, la miniatura, y de ahí nos extendemos hasta los acrílicos y los esmaltados. Por eso quizás Gerson, porque aquí está Gerson López, que es precisamente... Que conste que no es el portero de los Canarios, no. Pero se parece. Se parece. Porque juega, va. Porque juega. Sí. Fíjate, Gerson, que él hablaba de todo lo que se hace con muñequitos, cerámica y todo eso en Lo Vasco. Pero quizás allí hay que ir a hacer algunos jugadores para que vea que la selección y todo eso. No, fíjate que jugadores, talento tenemos. Te puedo hablar con propiedad. Vine a hacer porque hice el recorrido en los 262 municipios en aquella época. Lo recorrí con la Fundación Educando a un Salvadoreño y vi un montón de talentos magiquitos, les llamaba yo. Cantidad de, como dicen en la madre patria, chavalitos, niños de 7, 8 años haciendo dribbling y tocando el balón, y cuando les decía, ¡hey, aquel jugador! No, es que ese no tiene el perfil que andamos buscando. Qué lástima, ¿no? Porque en el fútbol solo hay dos clases de jugadores, Gerson: buenos o malos. Ni siquiera le da. Si sos bueno te quedas. Mira, Luka Modric, 38 años, ¿no? Y lo acaba de fichar el Milan porque quiere estar en el nivel competitivo, porque se viene el Mundial el próximo año. Entonces, si te preparas, ni siquiera la edad funciona. Claro, hay ciertas edades, como ya cuando ya pasas de los 44, cuando Roger Milla, el camerunés con la selección en Estados Unidos 94, ha sido el jugador que más tiempo ha jugado. Ya. Y vamos, mira, pero todavía hay chance de ir al Mundial, ¿o no? Claro. Sí, ¿Por mira, qué? Porque todavía porque hay talento. Mira, nosotros andamos en el nivel de Centroamérica en sub-17, sub-20. Del sub-20 para abajo nos caemos. ¿Pero por qué nos caemos? Porque los equipos de la Liga Mayor no trabajan. ¿Cómo es posible que se haga solo un entreno diario cuando en la época de los 80 vino Milovan Joric y hacía 3 entrenos con Águila y hizo jugar un montón de troncos de jugadores? Entonces,
Los hizo jugar. Fíjense que yo me Imagínate alegré. Yo me alegré Sí. cuando vino por ahí un entrenador de la selección y lo presentaron y todo, y dijo que íbamos a ir al Mundial. Yo realmente Sí. me alegré. Y es que te voy a decir, sí vamos al Mundial. ¿Y por qué te digo que podemos ir? Podemos ir si trabajamos. ¿Y qué significa trabajar? Tenemos que hacer 2, 3 entrenos diarios. Y eso lo hace el fútbol competitivo de élite. Eso no es invento. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no vamos al Mundial? Te lo voy a resumir en una sola cosa, el factor económico. No hay dinero ahorita en el fútbol. La gente, con el cariño y el respeto que uno les tiene, va. La gente que está ahorita administrando, no dirigiendo, administrando el fútbol, es personas de tercera, cuarta o quinta categoría. Mira, pero se me olvidaba algo. Estamos en Fuego Bonito. Sí, Esto sí, queda sí. en la colonia San Benito de San Salvador. Boulevard del Hipódromo, ¿no? Bolívar del Hipódromo. Tú vienes ahí al redondel, ¿cómo se llama el redondel que está ahí? El redondel Italia, que- Italia. Redondel Italia. En la colonia San Sí. Benito. No, hombre, aquí el cafecito es espectacular. Uno Sí. de los mejores. Es un pacamara, ¿no? Claro, es uno de los mejores y no puede decirse Bien qué atendido. rico. Un pastel. Y no solo eso, fíjate que hablando con el chef y también acá, Ya le van a servir una carnita. nos hablaban Espérese, precisamente de esas carnes, esos cortes Ese corte, ¿no? que solo aquí los encuentran, de acuerdo Sí. a lo que nos han dicho acá el chef. Un corte brasileño. O sea, mira, Brasil se disputa de codo a codo las carnes allá en Sudamérica, en Argentina. Los que hemos tenido el privilegio de llegar a Argentina, los argentinos dicen, oye, che, te vas conmigo el fin de semana, un asadito, un choricito, dice. Para ellos es Para ellos normal. es normal, como, Para ellos es muy como, normal como eso. nosotros decimos a comer unas pupusitas. ¿Va? ¿No? Te sorprende cuando llegas a Argentina Así son de chicharrón. en las haciendas, o sea, aquellas grandes cocinas, ¿va? Sorprendente, y los cortes de carne. O llegas a Buenos Aires y ves en las vitrinas ahí, en las brasas o los tizones asándose la costilla, ¿no? Pues acá en Fuego Bonito, precisamente Encuentras eso. encuentras eso. Pero seguimos hablando, Gerson, de lo que está pasando en el fútbol salvadoreño. Dice William que sí que podemos ir al Mundial. Claro que sí. Entonces hay que tener fe. Sí, no, es que no es fe, es trabajo. Mira, Pero ¿quién es el Cuando- que no trabaja? ¿Los jugadores? Porque a cuando veces tú- dicen que son los jugadores los que no Otros trabajan, dicen que son los que son que el técnico o también la dirigencia es de una la FECU. estructura. Mira, aquí hay que revisar todo. Hay que revisar, por ejemplo, para hacerlo en frío, tenés que revisar el contrato del jugador. Porque si el jugador nuestro está tan mal amañado, él se queja de que no le pagan. Él se queja de que no le pagan al día. Ahora te pregunto, Gerson, ¿cómo le vas a pagar a un empleado que no te rinde? ¿Contratas a un empleado para que no te funcione? ¿Verdad que no? ¿A qué me refiero? O sea, a un jugador ganador, lo hemos visto en las gradas, cuando meten un gol, baja gente y les regala dinero. Pero Ahí está hay una pregunta. Ajá, Hay ajá. una pregunta, me imagino que para todos los aficionados es el por qué. La selecta de playa, o sea, ellos tienen bajo presupuesto Sí. y ellos han Sí. ganado. ¿Pero por qué? Vaya, en la selecta de playa, los jóvenes juegan, se entregan a lo natural. Fíjate que vine a hacer a Team Ruiz la primera ocasión. Yo fui a la Pirraya, les hice varios reportajes a ellos. No, hombre, ellos, como son jugadores que se dedican a la pesca, allá en esas islas, pesca y fútbol son las dos cosas. Por ejemplo, vienen de pescar, voy a contarte la historia así de un solo. Se juega de las 3 de la tarde en adelante debajo de las palmeras, de los cocos, ¿va? Hasta que oscurece, se escuchan los gritos de los jugadores jugando y después de jugar cenan y a las 10 de la noche van con sus lanchas a pescar toda la noche. Vienen regresando a las 4 de la mañana, ahí están las esposas
de algunos jugadores, les dan el pescado y lo vienen a vender a Usulután y ellos se van a dormir y luego despiertan a la 1 y a jugar fútbol. Esa es la vida. Agua de coco, coctelito de coctelitos y pescaditos. Se juega al amor. Pero aquí en la capital es money. Mira, esto me trae a otro Perdón, punto. yo recuerdo una vez, en el primer mundial que fuimos, me hablaron a mí porque eliminamos a México, ¿no? Allá en Cancún. Entonces, me hablaron. La prensa mexicana, mire, me dice, ¿y cuánto gana un jugador de la selección de fútbol playa? Por no ofender a los jugadores, mira, diferentes precios, pero ahorita no se sabe los premios que les van a darse. Hasta hoy que el INDES los ha metido ya de una forma en planilla, ¿no? En un programa que se llama Esfuerzo y Gloria. Pero antes no, pues era a puro cariño, puro esfuerzo. Eso sí, la empresa privada, por ejemplo, el Team Ruiz, tiene sus lanchitas, ¿no? Al esfuerzo que le donaron ahí algunas empresas para que salieran adelante los chicos, ¿no? Pero aquí se juega por amor. Pero en el fútbol 11 es otra cosa. Aquí si no hay billete, y mira, el jugador nuestro malo puede ser, pero si le pones un billete en la mesa, vuela. Talento hay. Talento hay, yo te puedo decir con propiedad, talento hay. Pero si no hay dinero, no se mueve. ¿Será que buscan equivocadamente? Porque si vos vas a las colonias, sí. vas a las colonias, haces un masconcito. ¿Ves cuántos jugadores, verdad? No, hombre, hasta Sí. te hacen culebrita Sí. y todo eso, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no buscan a este talento? Sí, vale, mira. Selección, jugadores, talento hay. Pero también las selecciones las prostituyeron. ¿Y por qué las prostituyeron, va? ¿Y ese jugador? No, es que el hijo de Porfirio, por decir un nombre. Y aunque no juegue al nivel de los demás, pero como venía bien recomendado. Mira, esto me lleva a abordar un punto que me llama la atención. ¿Cuál era el perfil de los jugadores? Yo me acuerdo de España 82. Sí. Estaba Jorge González, estaba Nicolás Castillo, estaba La Macora Castillo. la Chelona Rodríguez, sí, y todo. ¿Cuál era el perfil de ellos? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus orígenes? Y por supuesto también quiénes eran los técnicos y los dirigentes, porque fueron los momentos de gloria Sí. que tuvo el país en cuanto a fútbol. Aunque yo todavía no había llegado, esa generación de España 82, mira, se gozaba de una camada de jugadores grandes, talentosos. Y todavía antes estaba la selección de México 70, no sé si te has visto en los archivos de CONCACAF, que nuestra selección de México 70 era alta, el perfil del jugador era más alto. Y luego han venido los problemas sociales, ¿no? Que hemos perdido esta estatura. Pero también ahí hay un error, o sea, lo que decía Gerson, no hemos ido a buscar jugadores. ¿Pero por qué no hemos ido a buscar jugadores? Porque metieron a los recomendados. Y allá el talento de Oriente, por decir algo, no lo usaron. En segunda división, Gerson, hay buenos jugadores. Ya no digamos en tercera. Los técnicos se quejan y dicen, no, es que no tiene el trabajo. ¿Y cómo no lo va a tener si son categorías diferentes? ¿Va? Pero talento hay. Y si lo preparas, mira, no sé si te recuerdas aquella famosa selección que fue a Zimbabue con una recogida cuando estaba Roger Barberena. El Roger hizo una recogida y se fueron a Zimbabue, llevaron ese grupo de jugadores para que nos golearan porque necesitaban levantar la autoestima de Zimbabue. No, hombre, se fueron a sacar con la recogida un 0-0 y no salían al segundo tiempo porque no les querían pagar, ¿va? Hasta que les depositaron el dinero. Y le sacaron 0-0 a Zimbabue y no echaron al técnico de Zimbabue, pues. O sea, ¿qué te quiero decir y por qué te traigo al caso eso? ¿Qué talento hay? Pero lo que hay es problema en la administración, en las cabezas. Por eso te mencioné al principio que hay que revisar los contratos. Pero mira, pues sí, pero cambian dirigentes de fútbol
cambian jugadores, pero seguimos en las mismas. O sea, Sí, por en eso las es que mismas. hay que ver qué es lo que hay detrás. El fútbol. Yo te hablaba el perfil de estos jugadores de España 82 que yo recuerdo, momentos de gloria Sí, para momentos de la gloria, selección sí. nacional, para el país. Jorge González, fíjate. Y una vez yo recuerdo que le preguntaron a Jorge González qué era por qué jugaba, ¿no? Sí, Y él dijo por pasión, ¿no? sí, por pasión. Igual que juegan los chicos de playa, que era lo que te mencionaba, de ejemplo, por pasión. Entonces, eso será lo que hace falta, pero ahora viene la otra pregunta, Gerson y William. ¿Cómo devolverle eso a los que visten la camiseta de la selección nacional? ¿Cómo volver a esa categoría, a ese nivel que tú ya lo dices? Hay talento, pero lo que ocurre es que no se pone a ese talento, sino que como que eso es lo que tú quieres decir, ¿no? Pero vamos a tener claro algo, que la afición tiene un sueño, quiere ver la selecta, quiere verla jugar, pero si quieres vamos a ir a una pequeña pausa. Por supuesto, porque hay que darle gracias a nuestros patrocinadores, Sí, así talento, que vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Y vamos a regresar precisamente hablando de este tema que yo sé que apasiona a todos. Porque hay algunos temas importantes que vamos a tocar. Hay temas tocar. importantes, hay que hablar. Fíjate, yo sí quiero profundizar en ese punto, que qué es lo que pasa, porque sí hay talento, pero no lo vemos en la cancha. Ya volvemos. Ya regresamos. Regresaremos en breve. No te pierdas nuestra masterclass Maestros del Fuego. Este próximo 2 de agosto, en el Jardín de Fuego Bonito, desde las 3 p.m., aprende junto a nuestro chef ejecutivo a cocinar como un experto. Ven y disfruta de una copa de vino tinto, nuestro bar de caipiriñas y de un sabroso rodicio. Reserva ahora y vive la experiencia Fuego Bonito. Un lugar hermoso, lleno de naturaleza. Especial como ustedes. Agua.0 revitaliza tu vida, refresca tu mundo. Continuamos. Bueno, qué rico café el que estamos probando aquí en este restaurante Fuego Bonito. Excelente café. Estamos de regreso a quienes nos ven a través de las plataformas en redes sociales. Gracias. Prometemos hablar de todo y hablarlo de una forma amena acá. En el tercero es el invitado, William Velasco. Fíjate que William... ¿Y hay café? Ah, no, por supuesto. Vamos a hablar de café precisamente porque, aparte de ser un experto en los deportes, un periodista deportivo de gran quilate en el país, también él produce café y tiene allá una casona que le llamamos Casa Vieja, que precisamente es una casa vieja y que ahí se produce café, Julián. Ahí tenemos la marca Hilo Café, ¿verdad? Para Hilo Café, Hilo Vasco Café, pero Hilo es solamente la parte del nombre, ¿va? Pero Sí. café es café. Es que lo que pasa es que, como mencionábamos al principio, el nombre de la ciudad es Hilo Vasco y hay dos versiones del nombre de Hilo Vasco. Una de ellas es Hilo de Oro, porque está cerca la mina del Dorado, porque está el Cantón Minas ahí, ¿verdad? Que es jurisdicción de Hilo Vasco. Por eso es Hilo. Y el otro nombre es Hilo Tapasco, tortilla de elote tierno o lugar de los maizales, que es el nombre de nuestros antepasados, ¿no? Para hablar un poquito de las raíces. Y el café que tenemos es un café de media altura, de 720 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Súper bueno. Súper bueno, y aunque hoy la tecnología nos permite aumentar peso y volver el café más mieludo, que es más atractivo para la venta, que le da más peso, ¿no? William, y vamos a continuar hablando de este tema importantísimo, interesantísimo, que es el fútbol. Fútbol que nos apasiona a todos, ¿no? Nos apasiona, pero Gerson, ¿cómo encontrar ese talento que lo hay? Pero ¿cómo descubrirlo? ¿Qué hay que hacer? Tengo entendido de que el INDES,
de hecho el presidente del INDES, ha enfocado esfuerzos en eso, pero ¿cómo hacerlo Fíjate para descubrirlos? ¿Por qué lo hizo ese proyecto? Porque por el mismo mal manejo del fútbol, no había otra ventana. Y yo he sido testigo, Porfirio, que cuánto talento viene, cuántos papás vienen con sus hijos sufriendo, bolseándose, y llegan a los equipos de la Liga Mayor y le dicen, tráete los papeles, te vamos a hacer el favor. ¿Cómo que te voy a hacer el favor? Si estás invirtiendo es para que te compren un jugador, ¿verdad? Claro. Mira, Diego Mejía, que jugó en Atlético Marte, hoy es cazatalentos en el Pachuca, y me contaba que ellos se mueven a nivel nacional en México y la misión de ellos es debutar a un jugador en primera división. Y hay un premio de $1 millón por debutarlo. O sea, es que este negocio es una empresa, es una industria, y solo aquí los equipos están en quiebra. ¿Por qué están en quiebra? Porque en la misma legislación pusieron candados y corrieron a la gran empresa. Tú mencionabas España 82 y México 70. Era la gran empresa que estaba. Había poder económico fuerte. Se traían jugadores. Antes traíamos jugadores argentinos y uruguayos. Tercera opción era un uruguayo. Y allá por lejos, un paraguayo o al final un chileno. Imagínate figuras extranjeras, sí. Pero hablemos de lo que se puede de lo nacional aquí en el país. Yo, fíjate que históricamente, desde que yo recuerdo... Tienes uso de razón, ¿no? Tengo uso de razón, que fue hace ya bastantes hace años. mucho. ¿No? Fíjate que en los cantones he visto jóvenes destacados que uno se admira, pues, cómo hacen ese manejo del balón. Y dice uno, bueno, ¿y por qué a estas personas no se les otorga una beca o se reclutan y se ponen a prepararlos? Pues porque esto me imagino yo que se necesita físicamente prepararlos y emocionalmente también, para que al final tengas un jugador apto para estar en una selección como la nuestra, con buenos resultados. Pero ¿por qué no se hace? Pues ya lo dijimos, pero ese puede ser una forma de encontrar esos talentos, ¿no? Mira, la Federación de Fútbol tiene más empleados que cualquier ministerio, cuando solo necesitamos entrenadores, ¿no? O sea, se bota el dinero en lo que no se debería usar, ¿va? Hicieron un hotel, sí, es interesante, pero ¿por qué ese dinero no se invirtió en los equipos y convertirlos en clubes? O sea, comprarles terreno, hacerles sus propias canchas. Una vez fui a Carson, en Los Ángeles, California, el equipo LA Football Club, Los Ángeles, 18 manzanas tiene. Y ahí tienen las canchas de fútbol en 18 manzanas. O sea, ¿ves por qué la liga gringa es tan grande? ¿Y por qué nosotros los equipos ni siquiera tienen sus canchas? Pero Estados Unidos no es un referente a nivel futbolístico. Pese a que tienen todo eso. Pero está creciendo enormemente. Estados Unidos está creciendo. Pero imagínate cuánto tiempo ha tenido que pasar. Imagínate que ya a nivel... Lo fuerte ahí en Estados Unidos es el béisbol. Sí. Eso es lo que... Pero juegan con extranjeros. Sí, pero mira, claro, ya la liga, por ejemplo, ya México ya no es el rey de la CONCACAF. A México le ha costado hasta hoy que se lleven la Copa de Oro. Pero México ha sido un referente. Ha sido un referente, ¿no? Es una liga fuerte, pero Estados Unidos y ahora Canadá, ¿no? Canadá se ha metido con el presidente de la CONCACAF, que es un canadiense, o sea, y nosotros hoy estamos ganándole, bueno, no estamos sufriendo con las islas del Caribe. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Dónde encontrar los talentos? Talento hay. Tú ya dijiste, en los barrios, en las colonias, en los cantones, mencionabas tú, talento hay. Talento hay, y fíjate ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no se busca ese talento? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, primero hay que arreglar la legislación. Hay que arreglar la legislación y hay que dar incentivos fiscales. ¿Qué es eso, incentivos fiscales? Si Fogo Bonito ayuda al fútbol, debe de
hacérsele una condonación, Exonerarlo de impuestos, por decirle algo. Eso en cuestiones administrativas. En cuestiones de lo que tú decías, búsqueda de talento. Mira, con el respeto que tengan los técnicos extranjeros, pero los mejores resultados, a excepción de Milovan Joric, que ha sido el que más ha trabajado, yo siento, Gerson y Porfirio, que debemos de regresar al técnico nacional, porque conoce las enfermedades culturales que padecemos los salvadoreños. Y mira, si los argentinos confían en sus técnicos argentinos, los brasileños, hasta hoy que ha llegado Carleto Ancelotti, siempre han tenido técnicos nacionales, ¿no? España, un técnico español, ¿no? Y fíjate que Alemania, un técnico alemán. O sea, tenemos que darle consumir lo nuestro. Mira, pero fíjate que en este punto ¿por qué no contratamos digamos, Dobson Prado? ¿Por qué no contratamos un técnico nacional? No le paguemos $30,000 mensuales, pero paguémosle 10,000 y démosle carro y hotel y dignifiquémosle la profesión, ¿no? Dice, no, es que un nacional. Sí, un nacional, pero démosle caché. Démosle lo que pide un técnico nacional, fogueos en el extranjero, démosle hotel de concentración, pero dicen, no, es que Porfirio no es un nacional, ¿por qué le vamos a dar a Porfirio? O sea, desde ahí vamos menospreciando el trabajo nacional. ¿Qué hay que hacer? Nombrar un técnico en Oriente, uno en Occidente y un técnico en Central que coordine, ¿no? Pero estamos hablando de cómo encontrar esos talentos. Ajá, que ese el de Oriente se vaya a buscar el talento de Oriente. Hay algo, William, en los cantones, en los caseríos, incluso en las colonias y en las ciudades. En los barrios y en las colonias. La gente ubica a las personas. Sí. No, ese es bueno para esto. Este es buen futbolista y todo. Entonces creo que por ahí tendría que ir. Pero por eso necesitas el scouting, ¿verdad? Por eso te decía, un responsable en Oriente, otro en Occidente y otro en el centro para coordinar, ya sea sub-17, sub-20 y mayor, por cierto periodo. Y se hacen las convocatorias y luego los enfrentan. Y haces una depuración. ¿Por qué eso? Porque hay que ir a buscar, no que te lo manden. O sea, cuando tú quieres un par de zapatos, lo vas a buscar, ¿verdad? Porque si te lo mandan, le sacas gallitos. Incluso en las escuelas, fíjese, en las escuelas, en los estudiantiles, en los estudiantiles ahí se encuentra, y eso es lo que estaba una de las acciones que hace el INDES, yo tengo. Pero ahora hablemos de algo que si no tenemos buen fútbol, ¿qué tenemos que hacer? ¿Retirarnos? ¿Buscar otro tipo de fútbol? Recuerdo que incluso hablaban, cuando hubo el problema en la federación, de pausar y prepararnos, buscar esos talentos y todo. Eso no sé en qué terminó, pero ¿qué tenemos que hacer si no tenemos buen fútbol? Mira, te decía la legislación. La legislación es importante. 2, los escenarios deportivos. Y 3, ya dedicarte a trabajar en preparar entrenadores y buscar talentos. Mira, por la misma crisis económica, nuestros técnicos nacionales no les alcanza el dinero. Pero ya que el gobierno se metió, ¿qué cuesta que traigamos, por mencionar algo, al gobierno no le costaría nada decirle a Xabi Alonso que venga a impartir una clínica, por decir algo, un técnico español que habla nuestro idioma? O te traes un técnico argentino por 6 meses. Fíjate que técnico, en eso porque necesitas preparar una camada de entrenadores nacionales. Es que esa es la cosa. Que te sale más barato traer a alguien aquí que enviarlos allá. Fíjate que ese es un punto importante, porque si traes un director técnico o entrenador técnico extranjero, viene a lo mejor por un salario. Sí, por un salario. Pero si preparas una camada de nacionales, lo van a hacer con convicción, porque son salvadoreños. Ajá, y luego, que el cuerpo técnico tiene que ser nacional. Si somos países pobres, ¿cómo es que botamos el dinero en técnicos extranjeros? Yo pienso de que de tanto dinero que se está invirtiendo
atletas que Sí. vienen de otros países, mejor invertida. aquí En un El técnico Salvador. nacional, porque, mira, el dinero se queda acá. Los extranjeros se llevan el dinero. ¿Qué les interesa a ellos? Ellos quieren la plata. Mira, los últimos técnicos, ni siquiera técnicos de fútbol han sido. Talento aquí en el país Sí. hay. Talento hay. Solo que Yo no te se ha puedo decir, buscado a dónde sí, está. ¿dónde está? Hay que pagar, hay que contratar para ir a buscar y luego los preparas. Tal vez no preparas, sino que porque el talento natural ya se trae. Lo que tenés que hacer son algunos ajustes, ¿verdad? Pero nosotros sí, si trabajamos ahorita, vamos al mundial. Pero sí trabajamos. Pero si vamos a seguir con esa rueda de caballitos, ese desorden, ni deberíamos de ir porque vamos a ir a hacer el ridículo. El fútbol es competitivo hoy, ¿no? Pregunto, ¿hay compañerismo dentro de la selección? Eso de ¿O unos quieren jugar a su manera? mira, hay un problema, es que el problema es de estructura. Siempre ha habido líderes en los equipos. ¿Quién es el líder de la actual selección? Hay varios. Por ejemplo. Está un Tamacas, por decir algo. Un Mario. No prácticamente que sea No. el líder. No, No, el que se destaca, diríamos, Sí. ¿no? En el terreno Y de al juego. final, Mario González, por ejemplo, el arquero, ¿no? Y al final, con ellos se sientan y negocian los premios, que no debería de ser. Porque, o sea, eso está escrito en tablas de viático. Tengo dos preguntas. Se habla mucho de que hay dinero de por medio a veces en el caso de los jugadores y hubo un escándalo en ese sentido, pero también hay otro punto que dicen que a veces se venden los partidos. Lo compraron, dicen, así, se vendieron. ¿Eso puede ocurrir? Mira, eso es un mal viejo, no es nuevo. Si tú vas a Europa, hasta las casas de apuestas están. ¿Pero aquí en El Salvador? Aquí no hay oficialmente, va. Aquí corrió un rumor. Lo que ha habido, Porfirio y amigos televidentes, es incentivos que se ha tomado mal desde otro punto de vista, porque como no hay un gran poder adquisitivo, recuerdo por ahí apareció Ricardo Padilla que le ofreció dinero a los jugadores, pero eso es un incentivo y lo tomaron a mal. O sea, imagínate que tú le dices a un jugador, hey, si echas un gol en el partido tal te voy a dar un premio. Y aquí lo tomaron como arreglo o mal amaño. O sea, Ni tan ni muy no, entonces. no, ni tan ni muy, va. O sea, y eso es viejo. Mira, los arqueros antes de México 70 cobraban un colón por dejarse hacer un gol, pues. Vamos ¿Te puedes a imaginar eso? Vamos a seguir hablando de fútbol, pero también, Sí. Gerson, pueden encontrar los amigos televidentes en nuestras diferentes plataformas en redes sociales. ¿Cómo nos encuentran, Gerson? Pues nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Como el tercero es el invitado. El tercero es el invitado. Estamos hablando de fútbol. El tercer invitado precisamente es William Velasco. Y estamos en Fuego Bonito, hablando de un tema que apasiona a medio mundo. Así, el fútbol. Aunque no tengamos lo que Sí. quisiéramos, pero sí, eso es importante, la afición es fiel, ahí van mojándose, y como sea, en cualquier condición, hasta se pelean, se dan a los golpes, hay relajo, Sí, todo, sí. por el bendito fútbol, Sí. aunque no tengamos lastimosamente un buen Fútbol es fútbol. Y fíjate que, por Fútbol ejemplo, es rey, cuando aquí uno y en viaja, cualquier lado. cuando uno viaja por Centroamérica, le dicen a uno los colegas de prensa, ¿y qué le está pasando a El Salvador? ¿Qué le está pasando a El Salvador? Porque siempre hemos sido protagonistas. ¿Y qué le respondemos? El periodo de transición, ¿verdad? El periodo de transición. ¿Cuánto tiempo tarde ese periodo? Sí, imagínate. ¿Te recuerdas en la universidad cuando nos decían de la posguerra? No se puede medir. También los periodos de transición, ¿no? Las guerras son más cortas, pero los periodos de la posguerra son más largos, ¿no? Y eso nos está pasando en el fútbol. El periodo de transición, yo les decía a algunos directivos de algunos equipos, hey, ¿por qué esperaron que un panameño viniese a enderezar el barco?
Cuando la solución es sencilla, fíjate, Gerson, periodo de crisis. La ley es clara. Hay un directorio de la Federación de Fútbol integrada por 5 personas. Pero si esos no están funcionando, la máxima autoridad se llama Asamblea General del Fútbol. Y la Asamblea tiene la facultad de convocar con el 50+1. Se monta la Asamblea General y puede destituir. No lo hicieron. Fueron agachando la cabeza, y mira hasta lo que nos han llevado. O sea, ahorita como estamos, ¿qué hay que hacer? Aflojar los candados. Corrieron la gran empresa que fue la que nos ayudó a ir a México 70 y a España 82, y la gran empresa se fue. Las marcas fuertes se fueron del fútbol. Mira, y esa es la que hace falta para levantar esto. o habrá que buscar mujeres, porque ahora estamos viendo que las mujeres se están destacando en el fútbol, señores. A lo mejor habrá que buscar alguna mujer por ahí que puede sacarnos de este problema que tenemos con el fútbol, ¿crees tú? Bueno, El fútbol femenino. Mira que no se había escuchado. Mira que Erika Acuña se vio en problemas, sí. A lo mejor por ahí hay Sí. que irnos entonces. No, es que mira, el fútbol femenino está trabajando, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Es un apartado del fútbol masculino. Ahora bien, si el fútbol Sí. femenino está trabajando, Mira. ¿qué pasa con él? Sí, sí. Mira, fíjate que a nivel global las mujeres han dado la cara por el país. No, y fíjate casi que- hasta mira, ¿y por qué en la ahí está selección Ivonne no hay una Noches, mujer? medalla de plata ya en un Panamericano de ¿Por patinaje. qué en la selección no hay una mujer, William? Sí. Sí, o sea, creo yo, y yo he ¿Quién visto quita que un técnico sea mujer en la selección? Juan? que hay que aspirar a Bueno, eso. ¿Qué pasaría? Yo creo que ¿Se ahí pararía? ¿O solo el machismo? no, todavía, yo creo que todavía no estamos preparados para eso, fíjate, porque incluso 2 mujeres ingresaron a la prensa deportiva y una de ellas se fue, otra sobrevivió, tuvo un giro, que es nuestra colega Guadalupe Zúñiga, que está en prensa de la Federación de Fútbol, porque los jugadores cuando ella iba a entrevistar se chuloneaban en el camerino, pues. Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, o Pero sea, el talento. Ahora, yo imagínate que esté al frente, o sea, es un problema cultural que todavía no. Problema cultural, ya. Sí. No. No, o sea, de los yo digo jugadores, de- yo siento- es machismo, ¿no? Sí, es machismo, machismo. es machismo. Pero yo Sí. siento que si pusiéramos Pero ese, una pero mujer, ese es de América Latina, ¿no? si ponemos una mujer en la selección, creo que sí funcionaría. Ay, más si es bonita. Yo creo tiene que talento. funcionaría. Bueno, hay una Yo creo que secretaria sí. general ahorita en la Federación de Fútbol, una mujer que es costarricense. Bueno, si están en la milicia, en la policía. En la policía, ¿no? Yo creo ¿por qué? que sí. Yo voto, Bueno, una mujer pitó la final de la Copa de Oro, ¿no? yo voto un árbitro porque mexicano. mujeres integren la selección nacional. Y Sí. que tal nos dan la Ya que los hombres no están funcionando. Sí, está bien, man. ¿Qué tal si dan la sorpresa? Sí. Imagínate. Pues sí. ¿Cómo quedaría vos, William? Imagínate que la selección sean las No, mujeres. mira, que- mira la selección femenina cómo ha crecido, pues. ¿Verdad? Muy por ahí la chica Serén jugando en la Liga Mexicana. O sea, una jugadora y jugando como estrella, ¿no? Bueno, nos quedamos cortos, o sea, los jugadores de fútbol playa viajan al extranjero como estrellas. Sí. Van a Europa como estrellas, van a Estados Unidos como estrellas. Pero cuando regresa, Sí, o sea, es otro rollo, ¿no? Queremos ver buen fútbol y yo Fútbol, voto sí. por las mujeres. Mira, pero también hay otro punto y aquí a veces yo digo, ¿por qué somos así los salvadoreños? A lo mejor son todos los países ocurre esto, ¿no? Pero cuando la selección ha metido un gol, va ganando ahí todo, o el equipo, ya sea uno de los equipos federados de los Sí. departamentos, todos aplauden. Y cuando medio ya pierde, todos le retiran ese, o sea, hasta los tratan, dicen que se vendieron, dicen que el árbitro estuvo mal, Vendido, que se ese vendió, árbitro. y todo eso. ¿Y por qué eso? Porque también eso influye. Claro. O sea, yo creo que la afición o los ciudadanos, en este caso El Salvador, tenemos que estar en las buenas y en las malas, porque Sí. ese apoyo, ese Sí. respaldo motiva también. Fíjate que
En lo general, en líneas generales, no hay afición perdedora. Todas las aficiones son ganadoras. Ah, no, claro. Si no perdieron, Pero, no que le ganaron, se vendió sí, el claro. árbitro o los jugadores. O sea, Yo he escuchado, por ejemplo, a los colegas mexicanos, decían, ellos le bautizaron el infierno rojo al estadio Cuscatlán, ¿no? La presión que ejercía la barra. Y yo creo que hay que trabajar también en esa área, ¿no? Fíjate que yo fui una vez, cuando Platense estaba en la zona de peleando el descenso, el padre Carlos Torres, que es el vicepresidente, él puso a Carlos Burgos como presidente. Y me sorprendió una vez en un partido que a comenzar el partido iba cuando el padre agarró el micrófono en el sonido local y le dijo a la barra. Primero me sorprendió porque nunca lo había visto que alguien se metiera con la barra. Si esto no respetan a nadie aquí. no, correcto. Y hasta se matan ahí. Sí, y les dijo, por favor, disfruten del partido y no insulten a los jugadores porque ahí adentro puede estar un sobrino o un hijo suyo y no les gustaría que lo estuvieran insultando. Y wow, y la barra se quedó quieta. Y disfrutaron. Romper ese hielo es lo que cuesta, porque todo el mundo le tiene miedo a las barras. Pues. Correcto, no, y es que hemos visto episodios en el país de violencia en el cual las barras de algunos partidos llegan hasta matarse. Pues. Sí, Entonces, pienso que eso puede ver bastante en la cultura que nosotros tenemos como aficionados. Fíjate que yo valoraría que es el nivel cultural de cariño, el nivel de interés por el fútbol y el nivel de frustración que a veces la afición puede sentir. Esa es clave. Porque yo quisiera pues que mi equipo, que mi selección fuera lo máximo, que fuéramos siquiera a los primeros partidos de un mundial. Pero, pues, porque en otros países, bajo un estadio, y no hay desorden. A saber, yo creo que también ocurre. Es que mira, ¿qué pasa? por eso es que dicen que el fútbol mueve pasiones, y las pasiones son de diferentes formas. Claro. Porque yo sí he visto en México también que hay... Pero fíjate que es un fenómeno bien extraño, porque me comentaba un argentino y me decía, che, querido, en Buenos Aires el clásico Boca River se matan, pero viene el clásico a Miami y todos quietecitos. Ah, pues sí, es lo mismo. Tú quieres decir por la cuestión cultural. Sí, pero y la seguridad, o sea, pues sí. En Estados Unidos te cuidan la cancha, te cuidan las gradas y ahí no se agarran a cualquiera y lo meten preso. Es que yo te aseguro que no ocurriera eso en los estadios salvadoreños si la selección o el equipo tuviéramos un buen fútbol. Los argentinos... Es que nosotros tenemos, mira, Porfirio, tenemos que arreglar los equipos y tenemos que arreglar las instalaciones deportivas, que tienen que ser cómodas para el aficionado, ¿no? Pero es que tú mismo acabas de decir de que los jugadores de playa ahí están jugando en las piedras, ahí se hicieron. Yo considero que no es cuestión de estadios, no es cuestión... Creo que no se necesita mucho lujo. ¿Cómo no? Porque fíjate que porque si el jugador... Si tú quieres llevar a tu esposa o tú quieres llevar a tu novia, por decir algo, debe haber un buen sanitario. Por eso te digo, hay que arreglar la instalación. Aquí te voy a refutar eso. Si llevas a tu novia y tu novia te quiere, le va a importar. No, espérate. ¿Cómo sea el césped? Espérate. No me refería a eso, sino que me refería a que ella va a sentir deseo de ir al baño y los baños no tienen ni agua. O sea... pero estando con vos y si te quiere, ahí va a estar. Aunque la paciencia. bueno, pero seguimos hablando de fútbol. Nuestro tercer invitado, William Velasco. Hablamos ya de las mujeres en el fútbol, pero también es importante señalar lo que ocurre a nivel internacional. En Centroamérica también no están en las mejores condiciones los equipos. Estamos hablando de, aunque nos ganó Honduras, pero Guatemala, Nicaragua peor, Costa Rica. Guatemala con el técnico Tena, mira, peleó el boleto a las semifinales, ¿no? Estuvo cerca. Estados Unidos le ganó 2-0, pero en Centroamérica se mantienen cerca las distancias, no es mucho. El que creció bastante fue Nicaragua, porque el gobierno invirtió en instalaciones deportivas.
y han trabajado las canteras. Si el problema somos nosotros que no hemos trabajado. Lo que pasa es que allá en Nicaragua, imagino que algo, si no se meten gol, igual lo que pasa en qué país es que incluso pueden aplicar un castigo severo si no se sacan resultados. ¿Qué país es? Pero déjame revisarla. Bueno, los cataríes no es una Creo que disciplina sí. fuerte, sí. Creo que sí. Por ahí también los asiáticos, ¿no? Disciplina y amenaza. Eso ocurrió aquí en los años, por ahí por los años 70. La rivalidad entre dos entrenadores, ¿no? O sea que de pronto sale un X ahora, ¿verdad? Sí. Meten goles o... Sí, o se van. Bueno, seguimos hablando de este tema, el fútbol, la situación en El Salvador de este deporte. Desde que nos apasiona a todos. Por supuesto, desde acá, Fuego Bonito. Fuego Bonito, ¿no? Aquí en la colonia de San Benito. Oye, qué bonito es Fuego Bonito en la colonia de San Benito. Deberían de venir aquí con su familia y amigos, Americanos. porque además de un café y un postre espectacular, los platos son una Un corte de... No, deberían de venir. Nos vemos en un momento, vamos a hacer una pausa, pero después regresamos con más de El Tercero es el Invitado. Recuerden darle like, ¿ok? Regresaremos en breve. Un lugar hermoso, lleno de naturaleza. Un día tan especial como ustedes. Agua.0. Revitaliza tu vida. Refresca tu mundo. No te pierdas nuestra masterclass Maestros del Fuego. Este próximo 2 de agosto, en el Jardín de Fuego Bonito, desde las 3 p.m. Aprende junto a nuestro chef ejecutivo a cocinar como un experto. Ven y disfruta de una copa de vino tinto, nuestro bar de caipiriñas y de un sabroso rodicio. Reserva ahora y vive la experiencia Fuego Bonito. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde, somos El Tercero es el Invitado. Está William Velasco como el tercer invitado, pero también tenemos a Gerson López. ¿Cómo está? Portero. Portero, Así dicen, pero no juego. El No juego. portero de la casa, ¿no? Portero de la casa. Pues, ¿qué te puedo decir? Interesante la plática que tenemos ahora. Es que hablando de fútbol uno se entusiasma. Sí, hombre, claro. Mira, pero ¿hasta dónde podemos aspirar a llegar en las actuales condiciones que tenemos? Si yo quisiera jugar fútbol, ¿qué pasaría? No te dejan, hombre. Tenías que rebatir. No, hay que prepararse, ¿Cuánto ¿no? pesas? No, 250 libras, ¿verdad? Este es rico comer. No, pues sí, Es pero muy bueno. tuvieras que bajar 100 libras. Tenías que comenzar a los 15 A años. los 15 años. A los 15 años. Sí, hay que retroceder un poquito la película. No es mucho. ¿va? Si no es mucho. Para pero debutar sí. a los No, y 17 rebajar años también. en primera división. Bueno. Sí. Entonces no tengo. Ahorita no. Aunque si tienes condiciones y haces la prueba de Cooper, te mantienes bien físicamente, ¿no? Le damos, ¿no? Porque Está rico comer. mira, Rico comer. las mejores posiciones son los delanteros, son los mejor pagados, ¿no? William, En cualquier lugar, un delantero es carne fresca. ¿jugaste alguna vez fútbol tú? Claro. Pero solo nos quedamos, fíjate, a nivel de juegos estudiantiles ahí en la ciudad, porque después nos vinimos a la universidad y tú sabes que cuando lo mandan a estudiar a uno, hay que estudiar, ¿no? ¿Verdad? No hay tiempo para otra cosa y era prohibido divagarse. Y más que nosotros nos tocó estudiar en la época de la guerra, ¿no? ¿Para dónde? Sálvese quien pueda, ¿no? Y esos factores habrían incidido a que no fuéramos. Sí. Pero fuimos en plena guerra en el 82 y tuvimos buen fútbol. Sí, sí. Fíjate que yo me apasiona hablar de esos tiempos, porque fueron los tiempos de gloria para el fútbol salvadoreño. Obviamente William Velasco tiene fe y dice que ocurren los milagros y que incluso podemos ir al mundial, dice. Y algún día, ojalá fuera así, poder el campeón mundial de fútbol. Yo siento que
Campeón es Campeón mundial de El fútbol. Salvador, yo le tengo Eso fe ya era mucho, todavía ¿no? que vamos a ir a un mundial. ¿Cuándo? No lo sé. Mira, Pero sí me gustaría ver por lo menos jugar ahí a El Mira. Salvador. No una final. Mira, 2026 está cuadriculado para ir. ¿qué tenemos que hacer para ir? ¿Qué tiene que hacer Trabajar El Salvador? nada más, por fin. No, pero me refiero ya en la tabla de posiciones. Ah, no, recién ha habido conferencia de prensa, ¿no? Lo mejor que hay en este momento es que el gobierno central le está dando apoyo. Y eso es bueno, ¿no? Porque cuando hay dinero de por medio, se hacen muchas cosas. Tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Se facilitan muchas cosas. El problema es que no haya, ¿verdad? Y cuando hay dinero y hay un respaldo, pues hasta se pueden nacionalizar jugadores. Ya lo han hecho en otras administraciones. Si tú te recuerdas a Neney. Pero es lo que yo Sí. hablaba, buscar jugadores fuera de la Sí. frontera, no lo veo yo tan adecuado, tomando en cuenta que vienen por un salario. Y el fútbol, yo escuché a Jorge González decir que es pasión. Es un privilegio, No es un es en el privilegio. caso del jugador, Sí. no tiene que moverlo esto, sino... Pero mira, lo que pasa es que hace años, cuando se jugaba por amor, era diferente, ¿no? Hoy cuando Porfirio va al súper o viene aquí al Yogo, al Fogo Bonito, tiene que deslizar la tarjeta, ¿no? ¿Verdad? O sea, los tiempos cambiaron. Mira, me voy a ir bien lejos, pero es una realidad, ¿no? O sea, Messi en el Inter de Miami deportivamente no le está yendo bien, él vive bien, pero la Liga Árabe le está ofreciendo 200 millones por temporada. ¿Qué te quiero decir algo? Que por el dinero se mueve todo, ¿no? Sí, ¿verdad? pero quizás... No es tanto el amor, ¿no? pero el tema pero de fíjate que selección, no es tanto eso, porque... pero el tema de selección se maneja a otro nivel. Por ejemplo, si te toman en cuenta en la selección, y eso es lo que no entiende nuestro jugador, o le cuesta entender, si vas a la selección de tu país, te ranqueas mejor y te ofreces a otros equipos, ¿no? Que eso es lo que nuestro jugador no entiende. No se cuida, trasnocha demasiado, o sea, no ven aquí el fútbol. Prácticamente no hay una disciplina. O sea, no ven el fútbol como una profesión. Aquí todavía no se ve el fútbol como una profesión. Aquí lo siguen viendo como un juego. Sí, es un juego, pero a la vez es un trabajo, ¿no? Tienes que disciplinarte, tienes que entrenar a conciencia, y el otro entreno, como dicen los técnicos, el entreno invisible. Tienes que aprender a cuidarte, porque tienes que rendir los 90 minutos. Mira, ¿cómo debe ser entonces el perfil de un jugador para que sea Integral, integral? disciplinado, porque... ¿Qué no tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Mira, hay que entenderlos que son humanos, ¿verdad? Y por lo tanto hay cosas como humanos que tienes que hacerlas, pero debes de aprender a hacerlas. Por ejemplo, digamos que te gusta el vino. Si vas a tomar, no lo hagas en lugares públicos, en lugares privados, etcétera, etcétera. Pero que eso no influya en tu rendimiento, porque tienes compromiso con tu equipo, porque tienes compromiso con tu selección, y porque tu afición a la que te debes y tu equipo espera lo mejor de ti. Mira, yo les decía al principio, no te contratan para ser un perdedor, te contratan para ser un ganador. ¿Qué quiere decir eso? Que si rindes en la cancha, con mucha fortaleza tienes que exigir que te paguen. Pero si no rindes... Pues sí, es que con Sí, base a resultados. ¿Cómo? Porque el fútbol es de resultados en todos lados. Mira, ¿verdad? son 11 jugadores Contra 11. en la cancha, ¿verdad? Sí. Contra 11. Pero a lo mejor habrá uno que hace el mayor esfuerzo, pero ¿qué pasa si solo se queda él y los otros no aportan? Sí, o sea, Eso ocurre. se nota la diferencia, ¿no? Mira, una anécdota, por ejemplo, en un entreno, voy a mencionar el equipo Atlético Marte.
vieron un chico que se andaba durmiendo en el entreno. Le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No, profe, le dijo que fíjese que yo me levanto a las 2 de la madrugada, voy a trabajar a la tiendona, entonces después del entreno vengo aquí. Imagínate el esfuerzo. No le dijeron, déjate eso que hoy te vamos a pagar. Y le cambió la vida al jugador. Pero fíjate que yo veo que tú dices todo pago. Sí, pero sí. Y entonces no hay convicción, no hay amor, entonces, claro. pues, porque uno y ahí es donde nace el verdadero profesional en las diferentes áreas. Claro, aquí estamos claro. hablando del futbolista. Si todo se basa en el dinero, entonces es fácil solucionar el problema porque se les da dinero y ya estuvo. Pues sí, pero yo creo... Fíjate de que es bien complicado porque a pesar que la selecta, no a pesar que tiene jugadores salvadoreños, hay jugadores que son internacionales. Y les pagan bien. Les pagan bien. ¿Vos crees? Hablando de los jugadores. En mi punto de vista, no los he visto jugar bien. Pues sí. Sí. Y les pagan bien. Sí, es los que mira, técnicos Como que incluso. ellos se acoplan al nivel de juego de los seleccionados. Sí, es que mira, En todo caso, ¿por si qué, vos vas a contratar ¿por a qué han alguien llamado que jugadores? necesita? ¿Por qué han llamado y han buscado el talento extranjero? Porque aquí también había un manoseo. Cuando llegaban a los equipos y les decían, mira, tal y tal jugador ha sido convocado. Se hacían los enfermos, se hacían los lesionados y no llegaban a las convocatorias. ¿Y qué pasaba? No, es que si no me das tanto por los jugadores y si no te haces cargo del salario, no te lo prestamos. Y uno dice, ¿y la selección? Y lo que tú decías, el corazoncito de país, ¿dónde está? Es que a eso voy, porque si Eso fuera sale por sobrando, dinero, es esto. Si fuera por dinero está fácil solucionarlo, porque sí. solo es de invertir y pagarle bien, pero yo tengo sí. dudas, William, de que eso dé resultados, ¿no? Porque yo sí creo que hay algo más en esto, y es que todos lo hacen por dinero, pero no por convicción, no entregarse, no de corazón. O sea, pero yo mira, sí lo es veo que así. Tampoco podés aislar el factor económico, ¿va? Porque forma parte de que te une y que te ayuda más al trabajo, te facilita las cosas. Por ejemplo, cuando hemos llegado a los entrenos de la selección de Estados Unidos, cuando te encontrás a Estados Unidos en las competencias, ellos rentan un hotel solo para ellos. Ellos... Comodidad, dices tú, lo que hace Estados Unidos... Es que eso te da... lo que hace Estados Unidos, pero imagínate... un incentivo extra. Eso lo hace Estados Unidos con sus selecciones con y sus sus deportistas. con sus deportistas y también con los contingentes militares. Las bases militares están con la comodidad que tienen de todo ahí, como que estuvieran en Estados Unidos. Sí, lo mismo tuviera que hacer entonces. Eso hacen en el deporte también, porque antes de que vaya a entrenar la selección de ellos, mandan la expedición del FBI para que vaya a asegurar el perímetro, ¿no? Y eso, o sea, eso le da confianza, tranquilidad al jugador. Pero cuando te paras y te enfrentas con ellos, ya los ves superiores, ¿no? Aunque lo que decíamos son 11 contra 11, pero culturalmente no estamos preparados nosotros. Los partidos se nos caen en los últimos minutos. Falta de concentración. Pero ese es un trabajo psíquico que tienen que hacer los directivos, los federativos, el cuerpo técnico de la selección, ¿no? Que hay que trabajar. Muchos jugadores de nosotros no tienen roce internacional. Y por eso es que es bueno que venga el extranjero, el que tiene raíces, porque tiene un poquito más de experiencia. Fíjate que en el último partido que tuvo la selección, bueno, yo lo vi y me encantó cómo jugó. O sea, ellos tienen buen toque, pero algo que sí destaqué en ellos que le hace falta es quizás un poco más de compañerismo, porque todos quieren hacerlo ellos. La individualidad. ¿Sientes? Porque todos quieren tirarlo, todos quieren ir a la meta, pero en otros países, si vos tocas el balón, fulana de tal, se lo tirás, yo veo ahí que hay buenos resultados. Más juego de conjunto. Y otra cosa que, bueno, no sé si es algo malo o bueno que el fútbol salvadoreño tiene, que sube por alto. Tocan por alto. Y no tenemos jugadores altos. O sea, se está haciendo lo que no se debe de hacer, ¿no? Nosotros, el biotipo del jugador nuestro es bajo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tocar el balón. Y si el jugador nuestro es inferior en estatura, tiene que anticipar. Fíjate que el jugador alto es lento y el jugador pequeño es más rápido. Esas son las cosas que hay que aprovechar. Mira, algunos dicen que no tenemos jugadores de color. ¿Cuántos jugadores de color tiene la selección de Argentina? Y son los campeones del mundo, ¿no? ¿Cuántos jugadores de color tiene la selección de México? O sea, es trabajo lo que hay que hacer. ¿Cuánto puede invertir en el caso de la selección de Argentina o de Brasil? ¿Cuánto será el presupuesto que se tiene para ellos? ¿Y cuáles son los beneficios que le dan comodidad a las selecciones? Que tú dices que eso es determinante para resultados, que yo refuto eso. Porque para mí es la convicción, el amor, el corazón para que un futbolista o un es que tiene que atleta ser, tenga pero siempre tiene que haber dinero de por medio porque tú comes, ¿no? Volvemos a lo mismo. Fíjate que acá en El Salvador el referente del fútbol, ¿quién es? Jorge Mágico González. Y no fue por dinero, o sea, no fue por dinero, entonces. Y él ha dicho que va a dejar de jugar hasta que ya no pueda mover el balón con sus piernas. O sea, ese tipo es un fuera de serie para todo. Jorge, tú puedes ponerle la chequera aquí de dinero y le puedes decir cuánto quiere y te dice, guárdate el dinero para otro día. Ese no, ni el dinero le interesa. ¿Sí? Fue el único que no cobró el premio en la última corona de FAS. No, sí. Cuando estaba Hugo Pérez, ¿no? Que jugó con él. Todos cobraron y él no fue a retirar el dinero. Entonces sí me da la razón de que es el amor, la convicción y no el dinero. Él es fuera de serie en todo, en su vida personal. Sí, yo me acuerdo cuando le dieron una casa, no sé qué gobierno. 2 casas. Parece que el presidente 2 presidentes le han dado una casa. Y él dijo, mire, y no será alguien más que pueda necesitarla para que se la den y no yo. O sea, imagínate ese ejemplo, pues. Sí. Y es uno de los jugadores. Textualmente la respuesta de él. Uno de los más humildes sí. en el país. Cuando le dijeron a él, Jorge, ¿y qué piensas de la casa que te ha dado el presidente? Yo creo que hay otros salvadoreños que la necesitan más que Emilio. Eso es lo que dijo. O sea, que te lo diga el mejor jugador, va. Sí, y con la humildad que... Bueno, aquí hay un restaurante aquí en el Paseo General Escalón que tiene una mesa reservada para él. Y ni siquiera de ir. Y él va, lo atienden, come de gratis. Si va un invitado, el invitado hay que cobrarle, pero él no. Así es Jorge, ¿no? Este se lo ha ganado. Sí. Se lo ha ganado a puro pecho. Hablando de fútbol podemos pasar horas y horas. Mira, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una legislación que ya están trabajando, ¿no? Que se viene esperando, se fue Tains, no la terminó, está el panameño que dice que ya va a estar. Me gusta el acercamiento, por ejemplo, si el gobierno está de la mano trabajando con la federación, está facilitando todo. Permisos, dinero para los entrenos, viáticos para los jugadores, transporte aéreo para los... Eso te ayuda, ¿no? Que hubo un debate sobre eso. Y eso incentiva al jugador. Sobre si era adecuado que el Estado, el gobierno se metiera a este tipo de situaciones. Hubo un debate porque la federación, la FIFA, pues sí, es un ente privado. ¿Y qué pasó con eso? Mira, es privado cuando le conviene y es autónoma cuando le conviene. Por ejemplo, las vacaciones, las de agosto se las toman, las de Navidad se las toman. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero también hay desconocimiento de ley. Mira, el estatuto de FIFA obliga a las asociaciones deportivas a trabajar de la mano con los estatutos de los deportes de cada país, porque no son nada si no tienen población. Ellos están en Zurich, pero necesitan a la población de cada país. Entonces los estatutos deben de estar homologados con la ley de deporte de cada país. No pueden trabajar independientemente. O sea, sí y no cuando les conviene, va. Lo que la FIFA te prohíbe es que el gobierno meta mano y destituya, ¿verdad?, a los presidentes, porque la FIFA trabaja
es presidencialista, apoya a sus presidentes, como toda institución. A eso es lo que prohíbe la FIFA. Pero sí te obliga a que trabajes de la mano con los países. Con los ¿verdad? gobiernos. Con los gobiernos. ¿Por qué el próximo mundial va a ser en 3 países, Canadá, México y Estados Unidos? Mira, como todos cambiamos, ¿va? Y todos copiamos. Por ejemplo, Europa ya está hablando lo mismo. Después de lo que ocurrió en Sudamérica también. Entonces, yo creo que por costos, aunque tenga la capacidad, pero la FIFA, por quedar bien con todos, ¿va? Porque no se había visto que Canadá, México, y aunque México ya organizó, México tiene la capacidad de organizar mundiales, Sí. ya no digamos Estados Unidos, pero creo que es para darle participación a otros países. Incluso ya Centroamérica está pensando solicitarlo Como región, como región. ¿estarán las condiciones? Mira, el estadio Cuscatlán tiene condiciones, ¿no? Y el nuevo estadio que se está preparando, Costa Rica tiene estadios, buenos estadios. Y es más fácil preparar 1 o 2 estadios en cada país que prepararlos todos, ¿va? Yo creo que Panamá viene trabajando desde hace ratos. Panamá, por ejemplo, perdió la eliminatoria en la Copa de Oro vi al jugador soberbio, ¿no? Como que un poquito agrandadito, menospreciaron al rival, y cuando vinieron a reaccionar era tarde, pero talento del jugador panameño ha crecido muchísimo. Claro, económicamente anda bien el gobierno panameño, ¿no? Nosotros dinero tenemos, pero nos hemos desordenado. Fíjate que tú sigues con esa valoración de que es el dinero, Sí, pero claro. aquí te hago una pregunta, Claro. Si es el dinero, ¿por qué Estados Unidos, que es un país de primer mundo, la primera potencia económica del mundo, ¿por qué no ganan los mundiales? ¿Por qué no son campeones? Mira, porque Estados Unidos, ustedes lo mencionaban al principio, el fútbol no era importante para ellos. Para ellos era el fútbol americano, para ellos era el béisbol y para ellos era la NBA. Pero hoy que vieron que el fútbol es rentable, se han metido de lleno. Si Estados Unidos puso la mano en la llaga cuando el tema de que metieron presidente a Jack Warner y se fue en colada el presidente de la FIFA, ¿no? Entonces, el fútbol está creciendo en los Estados Unidos. Hay cuánto empresario estadounidense que se ha ido a comprar equipos a la Premier League, ¿no? Ya hay empresarios estadounidenses que han comprado equipos italianos. El Bologna, que era de Silvio Berlusconi, lo acaba de comprar un consorcio estadounidense, ¿no? O sea, Estados Unidos le va apuntando a algo más grande. Y que no te quepa duda que dentro de poco pueda haber, ahí sí te puedo asegurar que pueden ser campeones mundiales en el fútbol 11 masculino, porque hay una inversión fuerte. Ellos han invertido en hoteles, están invirtiendo en estadios, están haciendo toda una infraestructura. O sea, dentro de poco ni los vamos a alcanzar a cómo están trabajando. Nosotros tenemos que trabajar, Porfirio, y lo que tenemos que hacer nosotros es, tú dices que no, pero tenemos que hacer regresar a la gran empresa, que regrese al fútbol, porque si no, mira dónde, en las manos que está ahorita, si ya no le ganamos a ninguna isla. Bueno, ya hablamos de la selección bastante, pero también la crisis en el fútbol no solo está ahí. Basta ver con los equipos que fueron grandes campeones a nivel nacional, el Firpo, por ejemplo, incluso el Águila. El Águila de los García Prieto, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿O es un reflejo de lo mismo? ¿O qué es lo que está pasando también ahí? Sí, porque he visto nuevos clubes que van subiendo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? O sea, esos clubes grandes o le están dando oportunidad al nuevo. No es la misma crisis de los llamados grandes, ¿no? Porque las familias, mira, es que antes el fútbol lo manejaban familias. Por eso mencionaba a los García Prieto en San Miguel, ¿va? Los Torres en Usulután. Los Torres en Usulután y los Olmés aquí, por allá los Monederos en Occidente. Tenemos que hacer clubes de socios
Si eso no es nuevo, eso lo hacen los europeos, hoy lo hacen los brasileños y los argentinos y los mexicanos. Yo le vengo diciendo a Porfirio desde hace ratos, ¿cuánto darías vos por tu equipo de tus amores? Una cantidad que no te ofenda si se gasta en otras cosas, en un cigarrillo, en una cerveza, por decir algo. ¿Por qué no darlo al deporte? Si eso lo hacen los europeos. El Atlético de Madrid batió récord en el torneo anterior en socios, 114,000 socios. 6 categorías, ¿no?, de socios. Y no le regalan las entradas, fíjate. A nadie le regalan las entradas. Mira, le dan descuento por la categoría que seas. Y que hay de cierto que una sola familia o una sola persona maneja o es la propietaria de varios equipos de estos que estamos hablando. En Europa. Aquí en El Salvador. Mira. Por ahí se hablaba de que... Sí, mira, por ejemplo, en el equipo de la capital, dicen que es el dueño del equipo y no es cierto. No es cierto. Tiene la administración total, pero no es el dueño. Los antiguos dueños siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que los antiguos dueños entraron en una crisis de que la afición mucho los criticaba. Entonces decidieron dar en otras manos el equipo, ¿verdad?, para evitarse críticas. La ultra blanca, o sea, tenía una mala imagen en los estadios, ¿no? Entonces hasta miedo les tenían. Entonces, para evitar problemas, mejor se dieron el equipo en otras manos. Pero no es correcto lo que tú dices. Dentro de la imagen comercial no es correcto que aparezca solo una figura. Sin embargo, se puede. Mira, Monterrey ocurrió en el Mundial de Clubes, ¿no? La disputa de un consorcio. Ocurrió en la Champions. El Girona era del mismo consorcio que es el Manchester City, ¿no?, en Europa. Entonces, que se enfrentaran los dos equipos en la competición europea era un problema. Pero ese es un tema que hay que llevarlo a la legislación de nuestro país, ¿no? William y Gerson, estamos ya finalizando el programa. Recuerden, nos tenemos que ir porque hablando de fútbol es el invitado. Hablar de fútbol es no se agota, o sea, no se cansa. Pues ya íbamos. Es demasiado amplio y es un tema muy profundo. Creo que no se puede dejar de terminar esta noche. Sí. Lo vamos a dejar a la mitad porque hay que hablar con los técnicos. Hay que seguir. Hay que hablar con los árbitros también, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? No, pero yo cierro con esto. Para mí debe de dársele la oportunidad a las mujeres, sí, porque a lo mejor ahí va a venir la sorpresa, sí, y vamos a tener mucho mejor más apoyo, fútbol. Por supuesto, gracias William Velasco por haber estado con nosotros en este programa. Recuerde, somos el tercer invitado. Estamos desde Fuego Bonito, acá en la colonia San Benito, donde se encuentra lo mejor en cuanto a comidas y por supuesto también a este rico café. Gerson. Pues encuéntrenlo siempre en las redes sociales, pues, y recuerden que aquí en este restaurante, calidad, pueden venir pues con su familia y amigos, la verdad. Y qué bonito estuvo esta plática, pues una plática muy ameno. La vamos a seguir porque muy corto. Es que esa es la idea, abordar diferentes temas de una forma sencilla, amena, claro, atractiva, precisamente para que la población entienda. Son temas que acaparan la atención porque estamos, claro, hablando de algo que apasiona a todos, no solo aquí en el país, sino que a nivel internacional. Por supuesto que si usted quiere conocer más de este contenido, visite nuestras redes sociales, nos encuentra en las diferentes plataformas como El Tercero es el Invitado. Recuerde que también los pueden seguir, darle like a esta página, igualmente los pueden ahí escribir qué temas quieren que nosotros hablemos, que es muy importante eso, la participación de ellos. Por supuesto, gracias Gerson y gracias también William. Nos vamos a seguir viendo porque hablar de fútbol no es solamente en una hora ni en 2 horas. Nos vamos a seguir viendo. Gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Este programa es patrocinado por el restaurante Fogo Bonito, donde puedes deleitarte de los mejores cortes de carne al estilo brasileño y las mejores bebidas que puedes encontrar en su menú.